Ahora la tengo que aceptar. Ahí está, listo. Bueno, el título de nuestro proyecto es la optimización del proceso de confección en una fábrica de prendas urbanas y deportivas. A lo largo del proyecto, a lo largo de la presentación, vamos a estar tocando los siguientes puntos. Primero vamos a hablar de los objetivos que tuvimos en este trabajo. Luego nos adentraremos en Vandalia, la empresa, que nos abrieron las puertas para que este trabajo sea posible. Después nos empezaremos a meter ya en las actividades que fuimos realizando. Primero, en la estandarización. Vamos a hacer un análisis de la situación actual que encontramos en Vandalia y algunas pautas que tuvimos que marcar de estandarización para poder trabajar propiamente dicho en las mejoras. Ya metiéndonos en estas mejoras, vamos a ver primero una propuesta de layout alternativo para el taller mayor. Y después algunas mejoras adicionales que buscamos para darle un enfoque sistémico a nuestro trabajo. Finalizaremos con la conclusión del proyecto. Yendo ahora sí a los objetivos, teníamos como objetivo general mejorar la productividad en el proceso de confección del taller con foco en el desarrollo de un nuevo layout. Y como objetivos específicos, la medición de tiempos y documentación de procesos, la estandarización de las operaciones para lograr homogeneidad en los productos y aumentar la calidad, la optimización en la utilización de los recursos y la reducción del lead time. Bien. Ahora entonces, para ya empezar a contar más sobre la empresa. Vandalia es una empresa perteneciente a la industria textil que nació en Rosario en 1975, o sea, hace ya casi 50 años. Hoy tiene más de 200 colaboradores, teniendo en cuenta las personas que trabajan en los locales minoristas, en las fábricas, tanto en la que vamos a hacer foco nosotros, localizada en zona sur de Rosario, como una que tienen para trabajar la tela, en otros depósitos y en atención al cliente. Tienen 3 canales de ventas principales. El canal mayorista, que representa el 70% de sus ventas. El canal minorista, o sea, son los locales que mencioné previamente, que representan un 20%, y tienen un 10% de ventas online a través de su e-commerce. Ahora es un objetivo para ellos mejorar el porcentaje de este canal, especialmente como le pasó a muchas empresas luego de la pandemia, para estar preparados en caso de que vuelva a suceder algo similar. En la empresa cuentan con 80 productos. Originalmente en Vandalia solo se fabricaban prendas deportivas, pero ya hace varios años también incorporaron prendas urbanas. Dentro de los 80 productos, si tenemos en cuenta las variaciones que se pueden dar por talla y color, llegamos a sumar casi 1000 SKUs. ¿Qué son estas variaciones? Tenemos, por ejemplo, el producto remera básica. La remera básica en color rosa, talle M, es un SKU. En color rojo, talle M, otro SKU. Color rojo, talle S, otro SKU. Y así sucesivamente. Además, estos productos varían, o sea, hay 80 productos en 2 temporadas. La temporada otoño-invierno y en la temporada primavera-verano. Los productos se agrupan en 5 familias. Son calzas, remeras, tops, pantalones y shorts. Se agrupan siguiendo el criterio de que compartan procesos productivos similares. Como se puede ver en el diagrama, las calzas y las remeras agrupan casi un 75% de las unidades vendidas. En este caso, como Vandalia, esto es un concepto que vamos a repetir bastante a lo largo de la presentación, trabaja a capacidad máxima porque tiene satisfecha solo alrededor del 60% de la producción. La cantidad de unidades vendidas está determinada por las unidades producidas. Las calzas y remeras, además, no solo son las 2 familias que más se venden, sino que son las 2 familias que menos variación tienen. O sea, a lo largo de las distintas temporadas o de los distintos años, no hay tanta variación en los modelos de los distintos productos. Bien, en la fábrica de la zona sur de Rosario hay varios procesos. El primero que tiene lugar en un depósito es la recepción de los materiales e inspección de los mismos para hacer un control de la calidad, seguido del almacenamiento de estos en el depósito hasta que toque avanzar al siguiente paso. El siguiente paso es el diseño de la moldería. ¿Qué es el diseño de moldería? Es definir cómo cortar la tela, que en este caso lo hacen a través de un software que marca cómo cortarla para hacer un uso eficiente de la misma. El paso siguiente es el corte propiamente dicho. Todo esto tiene lugar en el primer piso, donde además se encuentran las oficinas administrativas y de ventas. Ahora, vamos al segundo piso y nos encontramos con el taller mayor, que es el taller en el cual vamos a hacer foco nosotros durante todo el proceso, durante todo el proyecto. ¿Por qué? Porque el objetivo de nuestro proyecto es mejorar la eficiencia del proceso de confección, y en el taller mayor es donde sucede este proceso. Luego entonces la confección en sí misma ocurre el cortado de excesos de hilos y un control de calidad. Ya saliendo del taller mayor nos vamos a otro depósito donde se realiza el embolsado, es decir, se doblan las prendas y se guardan en bolsas y quedan almacenadas hasta que llega la hora del despacho. En esta diapositiva podemos ver una imagen del taller mayor donde se confeccionan las prendas deportivas de las 5 familias mencionadas.
En el taller mayor trabajan directamente 57 colaboradores. Hay 53 operarios, por eso también hay 53 máquinas, cada operario tiene asignada una máquina. Hay una encargada de transportes, es decir, una persona que va a mover las partes cortadas que entran para ser confeccionadas o las prendas que quedan intermedias a medida que se van confeccionando de una estación a la otra. Hay una persona encargada del taller, en sí se encarga de definir la producción y el control del mismo, un técnico para asegurar que las máquinas funcionen correctamente, y recientemente incorporaron una ingeniera industrial para trabajar en los procesos. Las 53 máquinas se encuentran agrupadas siguiendo una distribución por procesos. Como puede verse en el siguiente diagrama, que es una representación del layout, las máquinas se agrupan teniendo en cuenta cuál es la función que realizan. Hay 5 tipos de máquinas en el taller: 17 remalladoras, que están en color rosa, magenta, 13 collaretas, que pueden ser o de pisado o de ruedo, 10 flat seamers, 8 rectas, que son las rojas, y 5 atracadoras. Las remalladoras y las flat seamers, en términos generales, son las que se encargan de realizar uniones. Las rectas realizan costuras, las collaretas, o sea, según el tipo que sean, realizan o pisados o ruedos, y en el caso de las atracadoras lo que hacen es afirmar las aberturas y bolsillos. En esta última diapositiva de presentación del taller mayor, nos pareció importante explicar cómo está formada una estación de trabajo. En el taller hay 53 estaciones, ya que, como dijimos, hay 53 máquinas y 53 operarios. Cada estación está conformada por una máquina, un operario y, como puede verse en la imagen, 2 buffers. Las buffers son mesas de menor tamaño. La mesa de la izquierda se usa para que la encargada de transporte deje el input que la operaria encargada de realizar el proceso de confección va a usar. Y a medida que va terminando de coser, de hacer una unión, de hacer una costura, va dejando el output en el buffer de la derecha. Bueno, ahora sí, metiéndonos de lleno en la situación actual de la empresa, como les comentaba, encontramos múltiples cuestiones a resolver. La principal era la falta de estandarización. Este problema lo encontramos en 3 aspectos diferentes. Por un lado, en las operaciones para realizar la confección, ya que a veces para realizar un mismo proceso se utilizaban 2 máquinas diferentes para un mismo producto. Por ejemplo, para la unión de una remera, a veces se usaba de una misma remera, a veces se usaba flat steamer y a veces se usaba remalladora. Esto le da un aspecto totalmente diferente a la prenda y no es aceptable, digamos. Por otro lado, en la ruta que siguen los productos dentro del taller, tampoco había un estándar. A veces se hacía primero el pisado y luego el ruedo, y a veces se hacía primero el ruedo y luego el pisado, lo que también varía la apariencia final de la prenda. Y por último, nos encontramos con que muchas veces las máquinas a utilizar para la confección no estaban definidas. Porque, por ejemplo, teníamos un lote de 50 remeras y nos quedaban por hacer 30, y nos quedaban por hacer, perdón, 10, y a veces modificaban la puesta a punto de una máquina que estaba para hacer calzas de otro lote con ya el hilo montado y todo, y modificaban la puesta a punto por la realización de 10 prendas. Todo esto, en última instancia, iba en desmedro de la calidad del producto, impactaba directa o indirectamente en la reputación de la organización. Una empresa que ya es del calibre de Vandalia no puede darse el lujo de tener 2 productos que en teoría son iguales, pero con un distinto método de unión, por ejemplo. Bueno, entonces, como primer punto de esta estandarización, teníamos que empezar a tomar medidas, porque además lo que no se mide no se puede mejorar. Lo primero a medir eran las distancias. Entonces, tomamos las medidas dentro del taller. Por ejemplo, en la que expliqué previamente, estaban marcadas cuáles eran las medidas de una estación. Después tuvimos que tomar las medidas de los pasillos, las medidas del perímetro del taller mayor, medidas hasta la entrada y hasta la salida. Ya con todas las medidas del taller definidas, procedimos a calcular las distancias recorridas en el transporte. ¿Cuáles eran estas distancias? Se calculaba desde la entrada hasta la primera máquina. La primera máquina iba a variar según de qué proceso estemos hablando, porque el proceso no es el mismo para todas las prendas. Luego, de cada máquina a cada una de las posibles máquinas de la operación siguiente, y así hasta pasar por todas las máquinas que integren la hoja de ruta. Definimos entonces al final la distancia de la última máquina hasta la mesa de revisión. Generalmente cuando hablamos de distancia hablamos de una distancia euclidiana, es decir, aquella de menor cota que puede verse, por ejemplo, en el diagrama marcado en color verde. Pero no es ese el recorrido que podía recorrer la encargada de transportes, o en caso de que a veces ayuda a la encargada de producción también con los transportes ella, ya que no pueden pasar una estación por el medio, sino que tenían que seguir el recorrido que les permitía los pasillos. Fue entonces que para medir las distancias decidimos utilizar una fórmula conocida como distancia de Manhattan o como recorrido del taxista. La figura está representada con el color azul. Puede verse que la analogía entre un taxista que cuando recorre una ciudad solo puede recorrer en direcciones perpendiculares, lo mismo que le pasaba en este caso
a la encargada de transportes. Quiero ser un poco más clara en cómo fue que tomamos estas medidas. Yo comenté recién que calculábamos las medidas desde una máquina hasta cada una de las posibles máquinas de la operación siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, estoy haciendo una remera y tengo que pasar de la remalladora a la recta y tengo 10 remalladoras y 5 rectas, tengo que sacar la distancia de la remalladora 1 a cada una de las posibles 5 rectas siguientes, de la remalladora 2 a cada una de las posibles 5 rectas siguientes. ¿Esto por qué? Porque al tener solo una parte de la demanda satisfecha, los operarios están ocupados todo el tiempo. Entonces, la elección de a qué máquina siguiente se traslada la prenda en el proceso depende solo de cuál está libre, y no, por ejemplo, de pasar yo de la remalladora a la recta que tenía más cercana. Esto lo constatamos con una muestra que efectivamente mostró que es aleatoria la asignación de cada máquina para cada operación. Es igualmente posible ir de cualquiera de las máquinas de la operación a la siguiente, lo cual está representado por una distribución uniforme. Entonces, las distancias se sacaron tomando promedios. O sea, todas estas medidas que yo digo, no quiero volver a repetir el caso para no sonar repetitiva, se miden y luego sacamos el promedio de esta distancia. Y así lo hicimos para cada una de las posibles combinaciones en todos los recorridos. Bueno, una vez que teníamos determinadas las distancias y la forma en la que la íbamos a medir, nos quedaba medir los tiempos. Para la medición de los tiempos de transporte que recién mencionaba Victoria, utilizamos un sistema de tiempos predeterminados, conocido como MTM, Method Time Measurement, que consta de un sistema de tablas donde figuran ciertas actividades repetitivas o manuales y unos tiempos que están estandarizados para la realización de esas actividades. Como pueden ver, se logra una exactitud relativa bastante grande a un costo bastante bajo para obtener un tiempo estándar. Por otro lado, para la medición de los tiempos de operaciones, propiamente dicho, de confección, utilizamos medición directa. Necesitamos marcar un hito inicial, un hito final y medir el tiempo que pasaba entre esos dos. Si bien pueden ver que el esfuerzo que se tiene que hacer es superior al de los tiempos predeterminados, para nosotros no nos resultó complejo porque los hitos iniciales y finales estaban muy marcados. Era siempre cuando el empleado tomaba la prenda desde el buffer inicial hasta que la colocaba en el buffer de output. Y además tuvimos mucha ayuda por parte de los colaboradores de la empresa desde un primer momento con este tema. Así que bueno, ya teníamos determinados los tiempos, tanto de transportes como de operaciones. Una vez que ya teníamos las distancias, estandarizamos las operaciones y teníamos los tiempos medidos, recién ahí nos encontramos en una posición para poder armar las hojas de ruta. Armamos la hoja de ruta de las calzas básicas y las remeras básicas con cuello rib, que son los dos productos que se podrían considerar estrellas por todos los motivos que mencionó mi compañera. Fíjense que acá ya tenemos detallados las operaciones, las máquinas y los tiempos de cada una. Bueno, siempre teniendo en cuenta nuestro objetivo, que es mejorar la eficiencia en el proceso de confección, y ahora sí ya con mayor conocimiento de los tiempos, de los procesos y de las operaciones, nos pusimos a pensar qué recursos hay en el taller mayor y con cuál íbamos a trabajar. Hay 3 recursos principales: la tela, el personal y los tiempos, que pueden ser tanto productivos como no productivos. El recurso tela, comenté al principio que hoy ya se encuentra altamente optimizado, ya que el corte del mismo en distintas partes se realiza a través de un software llamado Audaces, que determina cómo cortarla para lograr el menor desperdicio posible. Luego empezamos a pensar en el recurso personal, es decir, en los colaboradores que trabajan ahí, pero siempre teniendo en cuenta que como ingenieros tenemos también la responsabilidad ética de pensar que no es un recurso más, sino que estamos hablando de personas. Nos pusimos a ver si existía la posibilidad de moverlos a alguna otra área o de reasignar tareas, pero finalmente vimos que no había razón para hacerlo, ya que no había oportunidad de mejora en hacer cambios en el personal en el taller mayor. Entonces, pasando a los tiempos, reducir los productivos o los no productivos iban a tener el mismo efecto en el lead time, es decir, íbamos a lograr una reducción del mismo. Si atacásemos los tiempos productivos, estaríamos tratando de reducir el proceso de confección en sí mismo, es decir, la operación que realiza cada uno de los operarios. Pero ¿qué pasa? Estos operarios trabajan con máquinas de última generación, trabajan algunos hasta hace 30 años en Vandalia y reciben capacitación constante sobre los métodos, por lo cual la oportunidad de mejora era baja. Entonces empezamos a centrarnos en los tiempos no productivos, que más allá de por estas razones que usé yo para descartar los otros recursos, tenemos un fundamento teórico en por qué centrarnos en mejorar el tiempo no productivo, que en este caso elegimos el tiempo de transporte, un tiempo que no agrega valor.
fundamento es la filosofía Lean Manufacturing, que traducido sería manufactura esbelta. Esto que es un modelo de trabajo que busca lograr la mejora continua en los procesos y que la producción se haga con los menores desperdicios y menor cantidad de operaciones que no agreguen valor. ¿Cuáles son los 7 desperdicios típicos de Lean? El inventario, las esperas, los defectos, la sobreproducción, los movimientos, transportes y el sobreprocesamiento. Y ahora puede ser que incluso escuchen hablar de un 8º desperdicio, que es el desperdicio de talento humano. Entonces, como no podíamos nosotros eliminar el tiempo de transporte, dijimos por lo menos tratemos de minimizarlo lo más que podamos. Bueno, como queríamos trabajar sobre el tiempo de transporte, volvemos a MTM. Como ya les mencioné, MTM es un sistema estandarizado para medir los tiempos que tardan los trabajadores en ejecutar una tarea repetitiva u operaciones manuales. Son estas series de tabla que les comenté donde están detalladas las operaciones. En nuestro caso utilizamos más que nada lo que era agacharse y caminar, y figuran los tiempos estandarizados, para la redundancia, de cada una de estas operaciones. Tiene múltiples ventajas, pero nosotros encontramos principalmente 2. Una era la fácil comparación entre alternativas. Nosotros íbamos a tener que estudiar múltiples configuraciones de layout, entonces íbamos a tener que estudiar un montón de posibles tiempos para cada una de las operaciones, para cada uno de los transportes. Con MTM tuvimos la posibilidad de hacer esto sin tener que tomar una muestra y sin tener que, principalmente hubiese sido un problema, cambiar de posición las máquinas dentro del taller. Hubiese sido muy complicado para nosotros, no nos hubiese dado el tiempo, y por eso es que paso a la segunda ventaja: el bajo costo de implementación y la elevada exactitud que proporciona para el poco esfuerzo que uno tiene que hacer. No se confundan igual poco esfuerzo en términos de mover las máquinas, pero los cálculos no son para nada fáciles, pero es mucho más conveniente antes que una medición directa, por ejemplo, para nuestro caso. Nosotros, una vez que determinamos esto, dijimos, bueno, tenemos que ver qué propuesta de layout podemos implementar. Y bueno, primero pasamos por modelos matemáticos. Encontramos múltiples métodos que han sido implementados para resolver problemas similares a los nuestros, al que teníamos nosotros. Pasamos por varios modelos heurísticos de optimización y de simulación. Podemos ver que intentamos utilizar programación entera mixta, que es de optimización, planificación sistemática de layout, que es de optimización, algoritmo de ramificar y acotar, que es un método heurístico, QAP o problema de asignación cuadrática, que es un método de optimización, y la simulación. Los primeros 3 ítems que se pueden ver los tuvimos que descartar por un mismo motivo. Estos modelos están planteados para cuando hay una única máquina para realizar cada una de las operaciones. En nuestro caso, teníamos, por ejemplo, 17 remalladoras que pueden hacer la misma operación. Entonces, tuvimos que descartar estos 3 métodos. Para los últimos 2 métodos, QAP y simulación, nos vimos forzados a descartarlos por un motivo diferente. Nosotros teníamos cerca de 900.000 configuraciones diferentes que podíamos lograr por el elevado número de máquinas, 53, que posicionaba de diferentes formas, nos daban 900.000 posibles configuraciones. Esto no era resoluble en un tiempo polinómicamente razonable, entonces tuvimos que descartarlo. No teniendo la posibilidad de aplicar un modelo matemático para resolver, nos volcamos a la teoría de distribución de planta, donde se plantean y se fundamentan 3 sistemas básicos: por proceso, en celda y por producto. Por proceso, como ya mencionó Victoria, tenemos la distribución actual. Por producto se da cuando las máquinas se agrupan según la secuencia que hay que lograr para cada uno de los bienes a producir, y en celda es una combinación de ambos, donde se busca la ventaja por producto, agrupando por proceso las máquinas para poder resolver. Ahora bien, nosotros no podíamos implementar uno de estos solo, teníamos que hacerlo de forma híbrida, porque teníamos que complementar lo que nosotros queríamos hacer para la calza y la remera básica en celda o en producto con una distribución por proceso para el resto de las familias. Fue por eso que aquí pueden ver como la parte de abajo es celda y la parte de arriba es por proceso. En la celda nos dedicamos a hacer calzas y remeras, como bien dije, y de derecha a izquierda se sigue el flujo, primero con las remalladoras, después con collareta de pisado atracadora y luego con las collaretas de ruedo. Por otra parte, para lo que es el layout de proceso-producto, otra vez podemos ver un layout híbrido. Tenemos 3 líneas de la derecha que son para calzas y 3 líneas de la izquierda que son para las remeras. Acá obtuvimos una mejora adicional al layout que les mostré recién de proceso celda, ya que teníamos buffers intermedios donde el buffer de output de uno le servía de input al otro. Entonces, ¿qué logramos con esto? Eliminar los tiempos de transporte entre operaciones. Solamente se depositaba al principio y se retiraba al final. Logramos una mejora del 50%, en este caso para las calzas y remeras.
hago un poco un repaso de todo lo que recorrimos y explicó Mateo. Ya entonces cuando teníamos nosotros las operaciones y tiempos definidos, nuestro primer razonamiento fue busquemos modelos matemáticos para resolverlo. Ahí fue que probamos con los 5 nombrados, que aunque eran similares, no resolvían en concreto nuestro problema de cómo reagrupar máquinas, sino que estaban más orientados a reagrupar departamentos. Entonces nos movimos a buscar un análisis más cualitativo de la situación, fundamentándonos en la teoría de distribución de las plantas. Las familias pantalones, shorts y tops, que agrupan un 25% de la producción, mantuvieron la distribución por procesos. La distribución híbrida se logró haciendo que para las familias calzas o remeras usemos ya sea una distribución por línea de producción o por producto o por celda. En este cuadro pueden ver que en ambas alternativas, o sea, combinando con celda o con línea, se logró una mejora para todas las familias, no solo para calzas y remeras. Pero para la combinación de líneas, la mejora fue mejor, con un porcentaje de reducción integral del 38,51%, mientras que en las celdas esa reducción, como puede verse aquí, fue un 31,53%. Entonces, la alternativa que proponemos es hacer un layout híbrido con distribución por línea para calzas y remeras y distribución por procesos para las restantes 3 familias. Hay 2 beneficios muy marcados para esta alternativa. El primero se relaciona directamente con el objetivo de trabajo, que es mejorar la eficiencia del proceso de confección en el taller mayor. ¿Por qué se relaciona directamente? Porque con esta alternativa tuvimos un menor tiempo de transporte que se logra al reducir los desperdicios de transporte y movimientos. La diferencia entre estos 2 desperdicios es que el transporte refiere al movimiento del recurso, del material, en este caso de las prendas, mientras que los movimientos hablamos de los movimientos del personal. Bueno, con esta reducción del transporte y los desperdicios tenemos una disminución del lead time, que impacta directamente en la capacidad productiva. O sea, sin necesidad de invertir en más máquinas y en más personal, teníamos la capacidad de producir más unidades. Como Vandalia trabaja con parte de la demanda insatisfecha, producir más unidades implicaba vender más unidades y por lo tanto aumentar la rentabilidad. Ahora, con el otro beneficio, que no tiene tanto que ver con lo numérico y lo monetario, pero que es igual de importante, es que creemos que esto implica una mejora en la calidad de vida del trabajo de las encargadas de producción y de transporte, en parte por el desorden con el que trabajan ellas hoy en día y la poca claridad de los procesos, y también porque son muchos los transportes que tienen que realizar, un trabajo que implica que pasen mucho tiempo paradas, ya que en caso de irse, digamos, de su tarea, se empieza a acumular material en espera dentro de los buffers mencionados. También nos parece importante resaltar que de esta forma la encargada de producción pueda cumplir más su rol de agregar valor, planificar la producción y controlar el taller y no tener que ayudar a la encargada de transportes a realizar estos movimientos. Bueno, si bien la mejora más importante que nosotros planteamos es la que acaba de mencionar mi compañera, como les dije, buscábamos un enfoque integral y sistémico de mejora. Entonces propusimos algunas mejoras adicionales. La primera fue el tamaño del lote óptimo. Muchas veces en la industria de la moda se utiliza una producción del estilo de just in time o just in time puro, en algunos casos especiales, pero esto se hace cuando se tiene capacidad para fluctuar en conjunto con la demanda, cuando la demanda pulsa la producción. El caso de Vandalia no es ese. Vandalia tiene una demanda que está muy por encima de su producción actual. Entonces teníamos que buscar aumentar el tamaño del lote al máximo para poder disminuir los tiempos de puesta a punto. El máximo estaba determinado por el número de capas que se pueden encimar previo al corte y por lo tanto por el número de capas que se pueden cortar en simultáneo, que encontramos que era de 100, que esto se traduce aproximadamente en unas 1000 prendas por lote. Por otro lado, la siguiente mejora que nosotros encontramos, que podíamos llegar a usar para complementar, era un sistema de aviso para transporte dentro del taller. Porque si bien las distancias a recorrer se veían disminuidas con la modificación que terminó de concluir Victoria recién, los colaboradores encargados del transporte todavía tenían dificultades para saber a qué máquina tenían que ir. Muchas veces estaban a los gritos. Era cuestión de que el operario le gritara al encargado de transporte que tenía que acudir porque ya estaba quedando sin lugar para poner las próximas prendas o que no tenía trabajo para realizar. Y también dependíamos de la memoria del encargado de transporte o del encargado de producción para que puedan determinar a qué máquina tenían que ir. Esto lo hacía muy engorroso. Fue por eso que diseñamos este sistema, donde se puede ver en color magenta un poste con 2 luces encima, una de color roja y otra de color verde, y donde tenemos 2 botones al lado de la máquina de confección para la utilización de las mismas. La luz verde, cuando estaba encendida,
le daba una señal al operario encargado del transporte de que tenía que ir a dejar prendas para su confección, porque el operario no tenía más. Y cuando la luz roja era la que estaba encendida, implicaba lo contrario. El operario ya no tenía lugar para depositar las prendas que estaba trabajando. Por último, pero no menos importante, ni mucho menos, tenemos la atenuación de la contaminación acústica. Acá atacamos directamente una causa que atenta contra el bienestar de las personas. Teníamos 53 máquinas funcionando, una radio y las voces de los operarios. Esto genera altos niveles de ruido que impacta de forma física, psicológica y moral en los colaboradores. Las voces de los operarios con el sistema de aviso lo tratamos bastante bien. ¿Por qué? Porque no hacía más falta la oralidad de ir a los gritos de decir cuándo tenían que ir a cada una de las estaciones. Por otro lado, para el análisis de cómo podemos erradicar el ruido de la radio y de las 53 máquinas funcionando en simultáneo, realizamos un diagrama de Ginza que nos dio como resultado estas dos soluciones. Por un lado, para la radio, dejar los parlantes únicamente para comunicados. Los mismos colaboradores nos comentaron de que no hacía falta que esté la radio, que no la escuchaban, que únicamente generaba ruido de fondo de ambiente, algo que no necesitábamos. Por otro lado, las orejeras fueron la solución que encontramos para el problema de las 53 máquinas funcionando. La utilización de elementos personales de protección personales, es la última instancia para el diagrama de Ginza. No es recomendable, pero es la solución que encontramos. En un momento habíamos pensado, mejor dicho, la utilización de paneles para la absorción del sonido, pero los mismos, en su mayoría en el mercado, no son ignífugos. Y ahí fue cuando descartamos totalmente la opción, porque tener paneles no ignífugos estaría sumándole riesgo al incendio, lo cual es algo que totalmente que consideramos que no puede pasar bajo ningún punto de vista. Estaríamos reemplazando un riesgo por el otro. La colocación de paneles ignífugos existe, pero es de elevado valor y lo dejamos a la empresa como una propuesta para el mediano o largo plazo. Bien. Como ingenieros industriales, nosotros tenemos la responsabilidad de no solo pensar en mejorar los procesos, sino en lograr una mejora integral de la organización, en pensar en cómo utilizar los recursos y la planificación de los mismos, teniendo además siempre en cuenta al personal y la motivación del mismo. Por eso nosotros tratamos de que este proyecto tenga un enfoque sistémico, siempre partiendo de las causas raíces de los problemas. Así fue como en nuestras primeras visitas a Vandalia tratamos de tener un entendimiento general de qué era lo que hacía la organización, qué procesos tenían, qué productos y dónde estaban los mayores problemas y las mayores oportunidades de mejora. Cuando pudimos definir los objetivos, nos dimos cuenta que había un paso previo que era necesario, que era realizar un diagnóstico detallado de la situación actual y estandarizar los tiempos, procesos y medidas. Entonces esto nos dio una base sólida para que podamos avanzar con los modelos matemáticos y con los modelos cualitativos basándonos en la teoría de distribución de layout. Creemos que es muy bueno cuando vamos a proponer alternativas tener fundamentos en por qué lo estamos haciendo. Y sin todas estas mediciones previas no lo podríamos haber hecho. Como parte de este enfoque sistémico, fue que agregamos estas últimas mejoras que comentó Mateo, como el sistema de transporte, la reducción de los sonidos y determinar un lote óptimo. A lo largo de este proyecto, entonces, fueron muchos los conocimientos y herramientas que aplicamos propios de la ingeniería industrial y que dejan en evidencia el potencial que tiene esta carrera para ayudar a las pymes. Hoy las pymes representan un 65% de la fuerza laboral en Argentina y creemos que este trabajo es una muestra de la importancia del rol de los ingenieros industriales en el desarrollo de las mismas y el crecimiento de todos. Muchas gracias a todos por el tiempo y sobre todo a Marcos y a Mariana por que nos dieron un gran acompañamiento a lo largo de todo el proceso.